No, por favor, mi niño, no te vayas. El grito desgarrador de Sofía atravesó el silencio sepulcral de la hacienda del Pedregal, una fortaleza de lujo y frialdad en el corazón de la Ciudad de México. El eco rebotó en los mármoles importados y los techos altos, un sonido humano y roto en un lugar que parecía diseñado para el silencio. Sus manos, ásperas por los productos de limpieza, temblaban violentamente mientras levantaba el diminuto cuerpo de Mateo de la cuna. Una cuna que costaba más que su salario de un año, tallada en maderas preciosas y vestida con sedas. El bebé, heredero del imperio de Alejandro del Castillo, estaba terriblemente ligero, como un pájaro caído. Su piel era casi translúcida, pegada a sus pequeños huesos, y un frío antinatural emanaba de él. Sofía, la empleada de limpieza que se movía como una sombra por la mansión, sintió que el pánico le cerraba la garganta. Esto no era una enfermedad, esto era abandono, un marchitamiento lento en una prisión de oro. La opulencia de la habitación infantil era una bofetada. Juguetes carísimos, importados de Europa, yacían intactos en sus cajas, observando la escena con ojos de cristal. Las paredes estaban pintadas a mano con un mural de un bosque encantado, pero en esa cuna no había encanto, solo la sombra de la muerte. Sofía apretó al bebé contra su uniforme, sintiendo el débil aleteo de su respiración. Cada segundo que pasaba, ese aleteo se volvía más débil. El terror le dio una fuerza que no sabía que poseía. Ignoró los protocolos, las reglas de no correr, de no alzar la voz. Corrió por el pasillo, sus pasos resonando en el suelo de mármol pulido, un eco frenético de vida luchando contra la indiferencia calculada de esa casa. «¡Ayuda! ¡Por favor, que alguien ayude al niño!», gritaba, su voz quebrándose, sabiendo que el tiempo se estaba agotando para el pequeño e inocente Mateo. La puerta del despacho principal se abrió de golpe. Alejandro del Castillo salió, su rostro una máscara de fastidio por su interrupción. Era un hombre acostumbrado al control, a los números, a las reuniones en las altas torres de Reforma. Vio a Sofía, su empleada despeinada, con lágrimas corriendo por su rostro y en sus brazos. Su hijo. La mente de Alejandro, entrenada para procesar balances y adquisiciones, se congeló. No podía procesar la imagen. El heredero de su fortuna, pálido y moribundo, en los brazos de una mujer a la que apenas reconocía. El contraste entre la riqueza que lo rodeaba y la miseria humana que sostenía a Sofía era un golpe brutal que amenazaba con derrumbar su mundo perfectamente construido. Se quedó paralizado, su autoridad evaporándose en un instante, reemplazada por un terror helado que no había sentido ni en las peores crisis de la bolsa. ¿Qué le pasa? ¿Qué has hecho?», logró balbucear. Su voz, normalmente tan imponente, ahora un susurro ahogado. Pero Sofía no esperó órdenes. La adrenalina y un instinto protector puro tomaron el control. «Necesita un médico, señor». «Se está muriendo», gritó, pasando a su lado como un vendaval. Corrió hacia la entrada principal, sus pasos firmes a pesar de la desesperación que la consumía. La valentía de esa mujer humilde contrastaba dolorosamente con la parálisis del magnate, quien, por primera vez en su vida, se sintió completamente inútil. La vida de su hijo, el niño que debía heredar su imperio, pendía de un hilo. Y la única persona que actuaba con claridad era la empleada a la que pagaba para ser invisible. Alejandro, sacudido de su estupor por la acción decisiva de Sofía, finalmente reaccionó. Sacó su teléfono, llamando a su servicio de ambulancia privado, su voz temblando de una furia y un miedo que no podía controlar. La sirena no tardó en rasgar el aire exclusivo del Pedregal. En el vehículo de emergencia, Sofía se negó a soltar a Mateo. Lo acunaba contra su pecho, infundiéndole su propio calor, susurrándole promesas de que estaría bien, que ella no lo dejaría ir. Alejandro se sentó frente a ella, observando la escena, su mente un torbellino. Pero ¿cómo?
¿Cómo pudo pasar esto?, murmuró, más para sí mismo que para ella. Las palabras de su esposa, Isabela, resonaban en su cabeza. «Es una condición genética rara, mi amor. Los médicos lo están tratando. Es muy delicado». Esas palabras ahora sonaban huecas, vacías, una mentira frente a la abrumadora realidad del cuerpo esquelético de su hijo. Al llegar al hospital privado más caro de la ciudad, la escena fue caótica. Los médicos y enfermeras rodearon a Sofía tomando al bebé. Minutos después, Isabela llegó. No llegó despeinada ni llorando. Llegó impecable. Su maquillaje era perfecto, su traje de diseñador no tenía una sola arruga y su rostro estaba compuesto en una máscara de preocupación forzada que parecía ensayada frente a un espejo. El contraste con Sofía, sudorosa, con el uniforme manchado y los ojos hinchados por el llanto genuino, era brutal. Isabela ni siquiera miró al bebé que era llevado a urgencias. Sus ojos venenosos se clavaron directamente en la empleada de limpieza. «Mi pobre Mateo, ¿qué le ha hecho esta mujer?». Su voz, melodramática y alta, cortó el aire de la sala de emergencias. Se volvió hacia los médicos y luego hacia Alejandro, que acababa de entrar. «Les dije que el niño tenía una condición muy especial, una enfermedad genética. Ella, la empleada, seguramente lo ha manipulado. Le ha dado algo indebido. Intentó secuestrarlo para pedir rescate», acusó, su voz subiendo de tono, tejiendo una red de mentiras, con una velocidad impresionante. Cada palabra era una puñalada diseñada para desviar la culpa, para pintar a Sofía como la villana y a ella como la madre sufriente. Los reporteros, que ya habían sido alertados misteriosamente, comenzaron a agolparse en la entrada, sus cámaras listas para capturar el drama de la familia del castillo. Alejandro escuchaba a Isabela y una punzada de incomodidad se clavó en su pecho. Las palabras de su esposa sonaban convincentes, sí, pero él había visto el pánico genuino de Sofía. Había visto la desesperación cruda y real en sus ojos cuando gritaba en el pasillo. Comparó eso con la actuación casi teatral de Isabela, su preocupación por las apariencias incluso en un momento como este. Podría ser que Isabela estuviera mintiendo. La duda, como una serpiente pequeña y fría, comenzó a enroscarse en su mente. ¿Cómo podía una madre ser tan fría al hablar de la condición de su hijo y tan rápida en culpar a la mujer que visiblemente acababa de salvarle la vida? Mientras Mateo era atendido de urgencia, Sofía permanecía de pie en un rincón, agotada, temblando, pero firme. Su dignidad era un escudo silencioso contra las acusaciones venenosas de Isabela. Una enfermera con el rostro serio y una mirada comprensiva se acercó a ella, reconociéndola. «Sofía, ¿eres tú?». «Soy Carmen del barrio», susurró. Era una vieja amiga de la infancia a quien Sofía había ayudado en tiempos difíciles. Sofía se aferró a ella, relatando brevemente lo sucedido, la desesperación que había sentido al ver a Mateo tan mal. Carmen escuchó atentamente, su rostro profesional endureciéndose con cada palabra. Carmen apretó el brazo de Sofía. «Escúchame, amiga», dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más oyera. «Yo vi al niño cuando entró. Esta desnutrición no es natural, y mucho menos para un niño que supuestamente está tan protegido y recibe atención médica de primera. Los análisis de sangre están por todas partes. Esto no es una enfermedad genética rara. Esto es inanición. Hay algo muy oscuro aquí, Sofía. Alguien está lastimando a ese niño». Aquellas palabras, dichas por una profesional, fueron como una bofetada de agua helada. Confirmaron los peores temores de Sofía, encendiendo una luz de alarma en su corazón. Ya no era solo una sospecha, era una verdad aterradora. Alejandro, que había estado observando la interacción a distancia, notó la complicidad silenciosa entre Sofía y la enfermera. Vio el gesto de apoyo de Carmen, empezó a
Sopesar las palabras de su esposa contra la imagen de una Sofía desinteresada y valiente. Isabela, obsesionada con el estatus, las fiestas en las lomas y el lujo, siempre había sido algo fría, distante con el bebé, pero Alejandro nunca había imaginado que su ambición o su vanidad pudiera llegar a dañar a un inocente, a su propio hijo. Su mundo de opulencia, donde los problemas se resolvían con dinero y las apariencias lo eran todo, comenzaba a desmoronarse, revelando una oscuridad que su fortuna no podía ocultar. La noticia de la emergencia médica del heredero del castillo se extendió como la pólvora por toda la Ciudad de México. Los periodistas, sedientos de escándalo, asediaron el hospital. Los flashes ciegos intentaban capturar cada detalle de la tragedia. El nombre de la familia, sinónimo de poder y éxito, ahora estaba manchado por un velo de misterio y sospecha. El hijo del millonario, al borde de la muerte, gritaban los titulares de última hora, alimentando el morbo del público. Isabela, con su instinto para el drama y la manipulación, ya preparaba su estrategia. Sus asesores de imagen y sus abogados trabajaban a contrarreloj para controlar la narrativa, para tejer una red de mentiras que pudiera salvar su reputación y, más importante aún, sus planes secretos. El circo mediático estaba servido y el nombre de Sofía, la humilde empleada, pronto se vería arrastrado por el lodo. Isabela, en medio del frenesí hospitalario, no perdió el tiempo. Con sus abogados, orquestó un plan metódico para difamar a Sofía, transformándola de heroína a villana. «Esa mujer es una oportunista», sentenció Isabela en una llamada telefónica a sus asesores, su voz gélida y calculada. «Ha intentado chantajearnos. Dirán que ella es la responsable del estado de Mateo, que lo descuidó, que quizás intentó secuestrarlo para extorsionarnos. Usen todo lo que tengan». Los abogados de la familia, acostumbrados a silenciar escándalos con dinero y estrategias legales sucias, se pusieron manos a la obra. La reputación de Sofía, una mujer sin recursos ni contactos, sería su principal blanco. Mateo fue estabilizado y, milagrosamente, comenzó a responder al tratamiento. Sin embargo, Isabela, usando su poder e influencia, insistió en llevárselo de vuelta a la hacienda, alegando que tendría cuidados privados especializados. Los médicos protestaron, pero Alejandro, todavía confundido y queriendo creer en su esposa, cedió. Días después, Isabela interceptó a Sofía en un pasillo apartado de la mansión. Con su paso elegante y una sonrisa helada, se paró frente a ella. «Así que, ratita de alcantarilla, ¿crees que puedes jugar con los del castillo?» Su voz, apenas un susurro venenoso, destilaba puro desprecio. Sofía, que había sido relegada a tareas de limpieza en el exterior, sintió la puñalada de las palabras, pero su mirada noble no se doblegó. «Solo quiero que el niño esté bien, señora Isabela. Él necesita cuidados y amor, no solo cosas», respondió Sofía, con una dignidad que enfureció aún más a la villana. Isabela rió, una risa corta y cruel que heló la sangre. «Si no guardas silencio sobre lo que has visto y te mantienes alejada de mi hijo, te juro que no solo te echaré a la calle como una perra, sino que me aseguraré de que nadie en esta ciudad te vuelva a dar trabajo ni para barrer banquetas. Tu reputación estará destrozada. ¿Entendido?» La amenaza colgaba en el aire, pesada y ominosa, pero Sofía, recordando la piel fría de Mateo y las palabras de la enfermera Carmen, sabía que no podía ceder. El miedo era real, pero la vida de un inocente era más importante. Las palabras de Isabela resonaban en la mente de Sofía, pero en lugar de infundirle miedo, encendieron una llama de resistencia. Miró a Isabela directamente a los ojos, con una serenidad que desarmó momentáneamente a la millonaria. «Haré lo que sea necesario por Mateo», respondió, su voz firme. La amenaza de perder su trabajo y su reputación era brutal, pero la imagen de
Mateo, tan frágil, le daba la fuerza para seguir. Sabía que estaba sola, que se enfrentaba a un imperio de poder y mentiras, pero su conciencia no le permitiría abandonarlo. ¿Cómo podía esa mujer, que se decía madre, ser tan cruel? La pregunta la atormentaba, pero la promesa silenciosa que le había hecho al pequeño era más fuerte que cualquier miedo. Alejandro, aunque ajeno a esa conversación, percibía la tensión en su propia casa. Notaba a Isabela más calculadora, siempre al teléfono con sus abogados, y a Sofía, aunque confinada a otras áreas, con una luz diferente en sus ojos, una determinación silenciosa. Su mente estaba dividida. Por un lado, la versión de Isabela sobre la enfermedad rara de Mateo, apoyada por informes médicos que él, confiando ciegamente en su esposa, apenas había revisado. Por otro, la impactante realidad de la desnutrición del bebé y la valentía innegable de Sofía. Había una fisura creciendo en su fe hacia Isabela, una grieta que las palabras de la enfermera, Carmen, que él también había escuchado de lejos, habían abierto. La culpa lo carcomía. Podría ser que hubiera estado tan ciego, tan absorto en su propio mundo de negocios y éxito en la Torre Mayor, que no vio el sufrimiento de su propio hijo bajo su techo. Se sentía un imbécil, un rey ciego en su propio castillo. Isabela, sin embargo, no había terminado. Su plan para desacreditar a Sofía necesitaba una humillación pública, una que sellara el destino de la empleada ante los ojos de la sociedad y, sobre todo, ante los ojos de Alejandro. Sus asesores idearon una rueda de prensa espontánea en el salón principal de la hacienda para aclarar el estado de salud de Mateo y desmentir calumnias. El escenario estaba cuidadosamente preparado. Periodistas amigos de las revistas de sociedad más importantes estaban presentes, las preguntas filtradas y un guión preestablecido. Isabela apareció con los ojos ligeramente enrojecidos, una actuación digna de un Ariel, interpretando a la madre, angustiada. Es desgarrador tener que defendernos de acusaciones tan infames mientras nuestro hijo lucha por su vida, comenzó, mirando directamente a las cámaras. Luego, con una lágrima calculada, señaló a Sofía, a quien habían ordenado estar presente en un discreto segundo plano supuestamente para asistir. «Esta mujer», dijo Isabela, su voz temblando de falsa indignación mientras apuntaba a Sofía, a quien le abrimos las puertas de nuestro hogar con confianza, no solo ha intentado extorsionarnos usando la delicada salud de Mateo, sino que hemos descubierto, con gran dolor, que ha estado robando joyas y objetos de valor de la casa, utilizando la situación como una cortina de humo. El aire se le fue de los pulmones a Sofía. Sintió la vergüenza y la indignación quemarle el rostro. Los flashes de las cámaras se volcaron sobre ella, convirtiéndola de repente en el centro de atención, no como la salvadora, sino como la ladrona. Las miradas de desaprobación de los periodistas la atravesaban como dagas. Sus susurros llenaban la sala con un juicio implacable. Su corazón latía con furia, pero su voz no podía salir, ahogada por la injusticia. ¿Cómo podía Isabela inventar algo tan cruel y tan falso? Quería gritar la verdad, defender su honor, pero sabía que en ese momento sus palabras serían solo el eco de una empleada contra la poderosa voz de una millonaria. La impotencia la invadió, pero su mirada noble se mantuvo firme, dejando claro, para quien quisiera, ver que aquellas palabras eran una vil mentira. Alejandro, presente en la sala, observaba todo en silencio. Vio la expresión de Sofía, la sorpresa genuina, el dolor, la indignación, y vio la frialdad calculada en los ojos de Isabela. La escena le resultaba demasiado familiar a una actuación. La acusación de robo sonaba hueca. ¿Por qué Sofía robaría joyas y luego salvaría a su hijo arriesgando su propio empleo? No tenía sentido. Isabela no había mostrado ninguna evidencia tangible, solo palabras,
Era una estrategia de difamación descarada. Empezó a preguntarse qué otros secretos guardaba Isabela, qué otras mentiras había tejido. La imagen de su hijo, tan cerca de la muerte, y la valentía de Sofía al rescatarlo, eran una verdad que ninguna rueda de prensa manipulada podía borrar de su mente. Los titulares del día siguiente fueron brutales para Sofía. La empleada desleal que robó a los del castillo. La heroica madre, Isabela, protege a su hijo de una oportunista. La opinión, pública, volátil y superficial, se tragó la historia con avidez. Sofía fue suspendida de sus funciones, confinada a una pequeña habitación de servicio en el ala más alejada de la hacienda, aislada del mundo exterior, y lo más doloroso, de Mateo. La distancia entre ella y el bebé que había salvado era un tormento. Isabela creyó haber ganado, haber silenciado la única voz que podía exponer su crueldad, pero no sabía que la semilla de la duda que había plantado en Alejandro crecería hasta convertirse en un árbol de justicia. A pesar de la humillación pública y el aislamiento forzado, Sofía no se rindió. Desde la soledad de su pequeña habitación, donde las paredes parecían ahogarla, su determinación se fortalecía. Pensó en Mateo, en su sonrisa débil, en la promesa que le había hecho de protegerlo. Sabía que la verdad estaba de su lado y que no podía permitir que Isabela saliera impune. La enfermera Carmen, su única aliada, le había prometido ayuda. Carmen le había conseguido un pequeño teléfono desechable antes de que la aislaran. «No permitiré que se salga con la suya», murmuró Sofía para sí misma, sus puños apretados. La primera noche de aislamiento fue eterna. Sofía no pudo dormir. ¿Cómo era posible que una madre pudiera ser tan cruel? Recordó la frialdad en los ojos de Isabela cuando los médicos hablaban de Mateo. Era una indiferencia que helaba la sangre. Recordó la promesa de Carmen de investigar los registros médicos. Necesitaba ser astuta, silenciosa, observar cada detalle. La verdad no solo liberaría a Mateo, sino que desenmascararía a la verdadera villana de esa mansión dorada. Tenía que encontrar una manera de conseguir pruebas, algo que ni todo el dinero de Isabela pudiera refutar. Al día siguiente, Carmen se las ingenió para acercarse a la hacienda bajo el pretexto de entregar unos resultados médicos actualizados. Logró ver a Sofía unos segundos. «Sofía, querida, estoy moviendo algunos hilos», susurró Carmen, mirando nerviosamente por el pasillo. «Los registros médicos de Mateo son demasiado perfectos, no reflejan la severa desnutrición que tenía. Alguien está ocultando algo muy grande. Los médicos que Isabela dice que lo tratan apenas existen en los registros públicos. Prometo que seguiré buscando, pero tú también debes estar atenta». La confianza en Carmen era un ancla en su tormenta, una certeza de que no estaba sola. Mientras tanto, Alejandro deambulaba por su despacho. El informe de la rueda de prensa estaba sobre su escritorio. La imagen de Sofía, con su rostro humilde y sorprendido ante las acusaciones de robo, chocaba con las palabras de Isabela. «No puede ser robar. ¿Por qué lo haría?», murmuró. Había una disonancia en la versión de Isabela que no lograba ignorar. La frialdad de su esposa hacia el bebé, la celeridad con la que había despedido a la anterior niñera, una joven llamada Lucía, todo comenzaba a encajar en un patrón inquietante. Se sintió un ciego en su propia casa, un rey con los ojos vendados por la ambición y el lujo. Isabela, ajena a la creciente desconfianza de Alejandro, se sentía victoriosa. Había neutralizado a Sofía, su principal amenaza. Ahora, su próximo paso era consolidar su control sobre Mateo y asegurarse de que el tratamiento continuara sin interrupciones. En una conversación telefónica con su abogado, su voz era dulce pero implacable. «Necesito que gestionen una orden de alejamiento contra Sofía, que no pueda acercarse a Mateo bajo ningún concepto, y que los médicos privados solo respondan a mis órdenes».
Que nadie intervenga en la condición especial de mi hijo. Estaba a punto de cerrar la trampa alrededor de su pequeño e inocente hijastro. Días después, Alejandro llamó a Sofía a su despacho. Su rostro era serio, indescifrable. Sofía entró con el corazón encogido, preguntándose qué nueva humillación le esperaba. Alejandro cerró la puerta. Sofía, necesito que me digas la verdad. Mírame a los ojos. ¿Robaste algo de esta casa? Su voz era directa, pero su mirada no destilaba condena, sino una extraña mezcla de incertidumbre y esperanza. Sofía lo miró a los ojos, con la frente en alto, la dignidad intacta a pesar de todo. Señor del castillo, nunca en mi vida he tomado algo que no me pertenezca. Mi única preocupación ha sido y seguirá siendo el bienestar de su hijo. Mateo es un niño que necesita amor, no los lujos que esta casa le ofrece sin cariño. Lo que dice la señora Isabela es una vil mentira, inventada para silenciarme, porque yo vi lo que ella le estaba haciendo, o mejor dicho, lo que no le estaba haciendo. La honestidad en sus palabras golpeó a Alejandro con la fuerza de un rayo, desvelando una verdad que su orgullo se negaba a aceptar. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La convicción de Sofía, la pureza en su mirada, era innegable. Malena, por el contrario, siempre había sido escurridiza, sus palabras revestidas de una superficialidad que ahora le resultaba insoportable. Recordó el día en que conoció a Isabela, su belleza deslumbrante, su ambición desmedida. Había estado ciego todo este tiempo. Había priorizado la imagen de una familia perfecta sobre la verdadera seguridad de su propio hijo. La culpa lo invadió con una intensidad que no había sentido antes. Sofía, dijo, su voz baja, necesito tiempo, pero te prometo que voy a averiguar qué está pasando, y si lo que dices es verdad, haré justicia. Sofía sintió una punzada de esperanza. Las palabras de Alejandro, aunque cautelosas, eran un pequeño rayo de luz. Sabía que era un hombre de negocios analítico y que si la duda había prendido en su mente, tarde o temprano buscaría la verdad. Gracias, señor, respondió. Sabía que su batalla aún no había terminado, pero ya no se sentía tan sola. La confianza de Alejandro, aunque incipiente, era un arma poderosa en su lucha. En los días siguientes, Sofía notó que la vigilancia en su contra se había relajado ligeramente. Isabela, ocupada en sus círculos sociales y sus planes, bajó la guardia, pensando que ya había ganado. Pero Isabela, creyendo que tenía el control total, comenzó a actuar con más descaro. Alejandro la observaba, sus movimientos, sus evasivas, sus llamadas secretas. Notaba cómo insistía en que solo ella debía alimentar a Mateo con ciertos suplementos vitamínicos, cómo alejaba al bebé de cualquier persona que intentara cuidarlo con más afecto. Es por su condición delicada, Alejandro. Tú no entiendes de estas cosas, decía ella con una sonrisa forzada. Pero Alejandro, el magnate acostumbrado a leer entre líneas en los negocios, comenzaba a ver la manipulación en cada gesto. El velo de preocupación con el que Isabela cubría sus acciones se deshilachaba lentamente. Mientras tanto, Carmen trabajaba en las sombras. Descubrió que los registros médicos originales de Mateo habían sido modificados. Algunos folios habían desaparecido, reemplazados por otros con diagnósticos ambiguos y tratamientos experimentales. Se lo comunicó a Sofía en un breve encuentro. Sofía, esto es más serio de lo que pensamos. Los médicos que supuestamente tratan a Mateo son parte de la farsa de Isabela. Necesitamos pruebas irrefutables. ¿Recuerdas a la antigua niñera, Lucía? Tenemos que encontrarla. Sofía, con el teléfono desechable en la mano, empezó a recordar cada detalle. La niñera anterior, Lucía, una joven muy dulce y apegada al bebé, había sido despedida abruptamente por Isabela justo antes de que Mateo empezara a enfermar. ¿Y si Lucía vio algo?, se preguntó Sofía. Habló con Carmen.
explicándole su sospecha. Carmen prometió buscar a Lucia, aunque sería difícil, pues Isabela seguramente se había encargado de borrar todo rastro de ella. La noche se cernía sobre la mansión, pero en la pequeña habitación de Sofía, la esperanza de desenterrar la verdad era más brillante. Alejandro, por su parte, había comenzado su propia investigación discreta. Contrató a un detective privado, un exfederal muy astuto, para seguir los pasos de Isabela. El detective le informó de las reuniones secretas de Isabela con los supuestos especialistas de Mateo, siempre en lugares apartados y con estrictas medidas de seguridad. También le reveló algo que lo dejó helado. Isabela estaba moviendo grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero, algo que no cuadraba con un tratamiento médico costoso, sino con un plan de escape. El detective, siguiendo la pista de la niñera despedida, finalmente encontró a Lucia. La joven trabajaba en una modesta fonda en la colonia Doctores, asustada y reacia a hablar. Pero el detective, mostrándole una foto de Mateo enfermo, logró quebrar su silencio. Lucía confesó, entre lágrimas, que Isabela le había prohibido estrictamente alimentar a Mateo con la comida normal, insistiendo en que solo se le diera un tipo de leche especial que ella misma preparaba. Lucía también recordó haber visto a Isabela añadir unas gotas de un líquido incoloro de un frasco sin etiqueta a la leche de Mateo en varias ocasiones. Me amenazó con arruinar mi vida si decía algo, confesó Lucía. Siempre pensé que era por celos, pero el niño empezó a perder peso después de eso. El detective grabó su testimonio y se lo entregó a Alejandro. Alejandro lo escuchó en la soledad de su despacho, el corazón oprimido por la furia y el dolor. Dios mío, mi propio hijo, y yo tan ciego, rugió, golpeando la mesa con el puño cerrado. La verdad era más cruel de lo que jamás había imaginado. Isabela no solo era una manipuladora, era una criminal, una asesina en mínima potencia. La vergüenza y el arrepentimiento lo abrumaron. Había confiado ciegamente en una serpiente mientras su hijo se marchitaba en su cuna de oro. Esa misma noche, mientras el detective investigaba las finanzas de Isabela, descubrió el motivo. Isabela tenía un hijo secreto, un adolescente de una relación anterior, oculto en un internado de lujo en Suiza. Su plan era diabólico: eliminar lentamente a Mateo, el heredero legítimo, para que, tras un divorcio trágico, su propio hijo, desconocido, para Alejandro, pudiera heredar la vasta fortuna de los del castillo. El tratamiento de Mateo no era para curarlo, era para matarlo lentamente, simulando una enfermedad rara e incurable. Mientras Alejandro procesaba esta horrible verdad, Sofía, en la mansión, vivía su propio momento de terror. Desesperada por ver a Mateo, desafió las órdenes de Isabela y se escabulló por los pasillos de servicio hacia el ala infantil. La puerta de la oficina de Isabela estaba entreabierta. Escuchó su voz, fría y siseante al teléfono. Sí, asegúrate de que esa sustancia siga siendo indetectable en los análisis de rutina. Nadie debe sospechar. El plan debe seguir su curso. Mi hijo será el único heredero. Sofía se paralizó, el corazón latiéndole a mil. Sustancia indetectable. Mi hijo. La pieza del rompecabezas encajó con una frialdad escalofriante. Isabela lo estaba envenenando lentamente. Sofía, temblando pero decidida, sacó el teléfono desechable que Carmen le había dado y con un pulso tembloroso activó la grabadora de voz. Se quedó allí, oculta en la sombra del pasillo, durante varios minutos, grabando la conversación incriminatoria donde Isabela discutía los pagos al falso médico y la necesidad de acelerar el proceso antes de que Alejandro comenzara a hacer demasiadas preguntas. Era la prueba que necesitaba, la voz de la asesina confesando su propio crimen. Con la grabación en su poder, sintió una mezcla de horror y furia incontrolable. Sabía que esa grabación era su única arma.
Con la ayuda de Carmen, que distrajo a la seguridad privada de la entrada, Sofía logró escapar de la hacienda esa misma noche. Corrió, sin aliento, hasta el punto de encuentro que había acordado con Alejandro, quien ya estaba en camino tras recibir el informe de su detective. Se encontraron en un parque oscuro en Coyoacán. Sofía, temblando, le entregó el teléfono. «Señor, tiene que escuchar esto. Es ella, es su voz». Alejandro conectó unos audífonos y escuchó. Su rostro pasó de la duda a la certeza, y luego a una furia helada que nunca antes había sentido. La voz de su esposa, planeando metódicamente la muerte de su hijo. Alejandro, con el testimonio grabado de Lucía, el informe del detective sobre el hijo secreto y la nueva grabación de audio de Sofía, se reunió en secreto con un equipo de abogados penalistas, no los corporativos de Isabela, sino los mejores litigantes de México. «Quiero que la destruyan», dijo, su voz carente de emoción, fría como el acero. «Quiero que pague por cada segundo que mi hijo sufrió». Los abogados, al escuchar las pruebas, supieron que tenían un caso explosivo. Aconsejaron a Alejandro que actuara con rapidez, pero con precisión quirúrgica. Isabela, sintiendo que el control se le escapaba, cometió un error fatal. Intuyendo la desconfianza de Alejandro y temiendo que Sofía pudiera hablar, aceleró sus planes. Presentó una demanda de custodia de emergencia y una orden de alejamiento contra Alejandro y Sofía, alegando que ellos eran un peligro para el niño, que Alejandro era un padre negligente y que Sofía lo había influenciado. Quería obtener la custodia total para poder terminar lo que había empezado sin interferencias. Irónicamente, fue ella misma quien llevó la batalla al terreno donde Alejandro y Sofía ahora tenían todas las armas: el tribunal. La mañana de la audiencia de custodia llegó con una tensión palpable. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas. Isabela entró con una sonrisa forzada, vestida de blanco, actuando la parte de la madre sufriente e inocente. Alejandro, serio y compuesto, se sentó junto a sus nuevos abogados, con Sofía y Carmen sentadas discretamente detrás de él. La mirada de Isabela se posó en Sofía, una mezcla de desprecio y arrogancia, convencida de que la humilde empleada no podría hacerle daño. Pero Sofía, con una calma sorprendente, le sostuvo la mirada. Sabía que el momento de la verdad había llegado. La jueza, una mujer de semblante grave, dio inicio a la audiencia. Los abogados de Isabela comenzaron su asalto verbal. Presentaron informes médicos falsificados, con sellos y firmas impecables, testificando sobre la enfermedad incurable de Mateo. Pintaron a Alejandro como un padre ausente y a Sofía como una empleada doméstica desequilibrada, obsesionada y ladrona, mostrando los reportes de prensa que la misma Isabela había plantado. «Esta mujer», dijo la abogada de Isabela, señalando a Sofía, «ha demostrado ser inestable y, según las pruebas, una ladrona. ¿Cómo podemos confiar en su testimonio?» El peso de la injusticia amenazaba con aplastar a Sofía. Ricardo apretaba los puños, la sangre hirviéndole. La jueza parecía dudar, influenciada por los expertos médicos que Isabela había comprado. La abogada de Isabela concluyó: «Pido a su señoría que desestime este caso y devuelva al niño a su madre legal, la señora Isabela del Castillo, quien lo protegerá de estas influencias peligrosas». Parecía que todo estaba perdido, que la justicia se había arrodillado ante el poder del dinero y la mentira. Justo en ese momento, el abogado de Alejandro se puso de pie. «Su señoría», dijo con voz firme y clara, «pido permiso para presentar pruebas irrefutables que cambiarán por completo la dirección de este caso». La jueza, intrigada, asintió. «Llamo al estrado a la señorita Lucía Torres, la antigua niñera de Mateo del Castillo». Lucia entró, temblando pero valiente. Contó su historia, las gotas en el biberón, las amenazas de Isabela. La abogada de Mendoza
Isabela intentó desacreditarla, pero el testimonio fue firme. Luego, el abogado llamó al detective privado. Este subió al estrado y con una precisión metódica desglosó el informe financiero. Mostró las transferencias a cuentas en paraísos fiscales y entonces soltó la bomba. Y aquí tenemos, su señoría, el certificado de nacimiento de Julián Dubois, nacido en Lausana, Suiza, hijo de la señora Isabela, y un hombre que no es el señor del Castillo. Un jadeo colectivo llenó la sala. Isabela se puso pálida como el mármol, sus ojos desorbitados. El motivo de su crueldad acababa de ser expuesto a todos. Y finalmente, su señoría, continuó el abogado de Alejandro, su voz resonando en el silencio absoluto. Tenemos la prueba de la propia voz de la acusada. Conectó el teléfono desechable de Sofía a los altavoces de la corte. La voz fría y calculadora de Isabela llenó la sala. Asegúrate de que esa sustancia siga siendo indetectable. El plan debe seguir su curso. Mi hijo será el único heredero. El horror se apoderó de la sala. Isabela, al escuchar su propia voz, sentenciando su destino, se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de pánico. «¡No! ¡Es mentira! ¡Es un montaje!», gritó, su voz estridente y llena de pánico, muy diferente a la voz melosa que había usado antes. Ricardo no pudo apartar la vista de su esposa, ahora una criatura desprovista de toda su fachada. La traición era absoluta, brutal. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de rabia, de dolor y de un profundo arrepentimiento por su propia ceguera. Isabela intentó levantarse y huir, pero los agentes de seguridad de la sala la detuvieron. Sus ojos se cruzaron con los de Sofía, y en ellos no había desprecio, sino una súplica desesperada, un intento inútil de borrar la verdad. La máscara de perfección se había roto en 1000 pedazos, revelando a la mujer cruel y calculadora. El fiscal, que había seguido el caso con creciente consternación, se levantó. Su señoría, ante las pruebas irrefutables presentadas, la Fiscalía solicita la custodia provisional total a favor del señor Alejandro del Castillo y la detención inmediata de la señora Isabela por intento de homicidio, falsificación de documentos y perjurio. Las palabras resonaron como un trueno. Isabela, ahora un manojo de nervios, se desplomó, sollozando histéricamente mientras los flashes de las cámaras inmortalizaban su caída. La jueza, con un gesto de dolor y repugnancia, golpeó su martillo con fuerza. Habiendo visto las pruebas contundentes, otorgó la custodia total del menor Mateo del Castillo a su padre, el señor Alejandro del Castillo, y ordeno la inmediata detención de la señora Isabela, que sea puesta a disposición de las autoridades. Los agentes se acercaron y la esposaron. Sus gritos ahogados llenaron la sala. Sofía cerró los ojos, sintiendo un peso enorme quitársele de los hombros. Había ganado, no por ella, sino por el pequeño Mateo. Alejandro se acercó a Sofía, sus ojos enrojecidos por las lágrimas y la vergüenza, pero también llenos de una inmensa gratitud. «Sofía», su voz se quebró. «No tengo palabras. Me abriste los ojos, salvaste a mi hijo, te debo la vida de Mateo y mi propia salvación». Tomó las manos de ella, mirándola con una profunda admiración. Sofía, conmovida, solo asintió, las lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. «Solo hice lo que era correcto, señor. Mateo es un ángel que necesitaba amor». En ese intercambio de miradas se tejió un lazo invisible, una conexión que trascendía las barreras sociales, uniendo dos almas por el amor a un inocente. Isabela, con el rostro descompuesto, fue escoltada por los agentes fuera de la sala, sus gritos ahogados por la indignación de la multitud. Era el final de su reinado de mentiras. El lujo que la rodeaba ahora parecía una jaula dorada que la había atrapado en su propia maldad. Una periodista preguntó a Alejandro si se sentía traicionado.
Él, con un gesto protector, puso un brazo alrededor de los hombros de Sofía. He sido ciego, dijo con voz clara y firme, pero ahora veo. Mi verdadera familia es la que protege a los inocentes y lucha por la verdad. Sus palabras resonaron con fuerza, declarando públicamente su nueva lealtad. Con Isabela fuera de sus vidas, enfrentando una larga sentencia en prisión, el futuro de Mateo por fin se vislumbraba seguro. La jueza ordenó que el niño recibiera la mejor atención médica y nutrición adecuada. Alejandro, con el corazón marcado por el arrepentimiento, se comprometió a dedicar su vida a la recuperación de su hijo. Miró a Sofía, que ya no era solo la empleada, sino la salvadora de su hijo, la brújula moral que lo había guiado en la oscuridad. El pequeño Mateo, ajeno al drama, ahora dormiría plácidamente bajo la vigilancia amorosa de un padre arrepentido y la mujer que había arriesgado todo por él. Los meses siguientes fueron de recuperación. Mateo, bajo los cuidados de los mejores pediatras y sobre todo bajo la atención constante y amorosa de Sofía, comenzó a florecer. Sus mejillas pálidas recuperaron un tono rosado, sus pequeños músculos se fortalecieron y sus ojos, antes apagados, comenzaron a brillar con la chispa de la curiosidad. Sofía no se separaba de él, su presencia era un bálsamo, una promesa inquebrantable de seguridad y amor. Alejandro observaba esta devoción, su admiración transformándose día a día en algo más profundo, algo que nunca sintió por Isabela. Alejandro, consumido por la culpa, pero inspirado por la valentía de Sofía, decidió transformar el dolor en un legado. Sofía, dijo una mañana, mientras veían a Mateo intentar dar sus primeros pasos firmes, no podemos permitir que esto le ocurra a más niños. Quiero usar mi fortuna para fundar algo grande, algo que honre a nuestro hijo y a tu valentía. Elena escuchó con el corazón encogido. Señor Alejandro, respondió, sería el mayor legado. Demostraría que de la oscuridad puede nacer la luz. Alejandro supo de inmediato quién debía liderar ese sueño. Sofía, esta fundación no puede tener otra directora que tú. Tu corazón, tu instinto, tu valentía son invaluables. Yo pondré los recursos, pero tú pondrás el alma. Sofía sintió que el mundo giraba. Ella, la directora de la Fundación Mateo del Castillo, aceptó, no por el título, sino por todos los niños que necesitaban una mano amiga. La fundación nació con un propósito claro: rescatar y proteger a niños en situación de desnutrición y abandono en todo México. En medio del trabajo incansable por la fundación y la recuperación de Mateo, una conexión profunda y genuina floreció entre Alejandro y Sofía. Las barreras sociales se desdibujaron, reemplazadas por un respeto mutuo y una admiración silenciosa. Alejandro descubrió en la empleada a una mujer con una sabiduría innata, y Sofía descubrió en el magnate a un hombre transformado, un padre arrepentido capaz de una inmensa ternura. Una tarde, mientras observaban a Mateo reír con fuerza, Alejandro se volvió hacia ella. Sofía, susurró, me has dado una segunda oportunidad en la vida, a mí y a mi hijo. Eres el ancla que me ha salvado de la tormenta. Se arrodilló suavemente y sacó una pequeña caja. Dentro no había un diamante ostentoso, sino una sencilla cadena con un dije en forma de corazón. Este corazón representa a Mateo y el amor incondicional que has derramado sobre él, pero también representa el amor que ha nacido en mí por ti, un amor puro y verdadero. Sofía, con los ojos empañados por las lágrimas, asintió, su corazón latiendo con una emoción que nunca había imaginado posible. 5 años después, la hacienda del Pedregal había dejado de ser un monumento a la frialdad para transformarse en un hogar vibrante. El eco de los pasillos solitarios había sido reemplazado por la energía de un niño feliz de 6 años y el amor de una familia unida.
Isabela era solo un recuerdo distante, cumpliendo su sentencia, una sombra borrosa de un pasado doloroso pero necesario. El destino había tejido un camino inesperado, demostrando que el amor verdadero puede surgir de las cenizas de la tragedia. Mateo, aquel bebé demacrado, ahora era un niño sano y vibrante. Corría por los jardines, jugaba con su padre y se aferraba a Sofía, a quien llamaba mamá, con el amor incondicional que solo un niño puede ofrecer. Su risa cristalina llenaba cada rincón del hogar, disipando cualquier vestigio de la oscuridad pasada. Era un niño lleno de energía, un testimonio viviente del milagro que el coraje de una mujer había obrado. La Fundación Mateo del Castillo se había convertido en un faro de esperanza a nivel nacional. Con Sofía al timón, su influencia se extendía, salvando a cientos de niños de la negligencia y el abandono. Los testimonios de madres agradecidas y niños que habían recuperado la salud eran la mayor recompensa. La fundación no solo ofrecía alimento y refugio, sino también la dignidad y el futuro que cada niño merecía. Alejandro y Sofía vivían un amor maduro y profundo. Además de Mateo, la pareja había dado la bienvenida a una hermosa hija, Camila, cuyo nacimiento selló aún más su unión. Las noches en la mansión se llenaban de cuentos antes de dormir y la alegría de una familia que había encontrado la felicidad en los valores más auténticos: el amor, la compasión y la justicia. Alejandro había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en millones, sino en los lazos irrompibles del corazón. Su amor no era un cuento de hadas idílico, sino la sólida edificación de dos almas que se habían encontrado en el abismo y habían decidido construir algo hermoso. Ricardo había encontrado en Sofía no solo a una esposa, sino a su compañera de vida. Sofía, por su parte, se sentía completa, amada y valorada por la pureza de su corazón. Habían demostrado que las barreras sociales y los prejuicios podían ser derribados por el poder transformador de un amor genuino. Camila, la pequeña, era un rayo de sol que iluminaba cada día. Su llegada simbolizaba el triunfo de la vida sobre la oscuridad. Mateo la adoraba, asumiendo su papel de hermano mayor con orgullo, recordándole a todos que la familia se construía con el corazón, no con la sangre o el apellido. En los ojos de Camila, Alejandro y Sofía veían la promesa de un mundo mejor, un legado de amor que trascendería generaciones. La historia de Mateo, Sofía y Alejandro se convirtió en una leyenda de esperanza, demostrando que el amor verdadero y la justicia siempre encuentran su camino, no importa cuán profundo sea el abismo de la maldad. Su vida era el ejemplo de que la dignidad de un alma humilde podía desmantelar el poder de la ambición ciega. La mansión, antes un templo de lujo y soledad, ahora era un hogar vibrante, un epicentro de amor y altruismo, un recordatorio constante de que la verdadera fortuna reside en la bondad y en la búsqueda de la verdad.